Hola, tantos temas que hay para tocar, que sea de crecimiento personal, que sea de motivación, que sea de una guía para que tú no metas la pata. Y eso lo sabemos los viejos, como dice el viejo y conocido refrán o dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y así muchas veces se burlan de los cuchos como yo. Nosotros tenemos mucha experiencia, buena y mala, porque hemos metido la pata precisamente y sabemos dónde no hay que meter la pata. Entonces eso es lo más importante para dejarle a las nuevas generaciones que son un poco más delicadas que nosotros. Nosotros tuvimos una formación, la mayoría, no todos, porque por ejemplo el actual presidente de Colombia es del 62, yo soy del 59, pues no es lo mismo, nunca, porque este señor no tiene nada que ofrecerle a nadie. En cambio nosotros, digamos, la gente que ha trabajado, que ha sido empresario, que ha tenido emprendimientos, que ha tenido pymes, que subió y bajó a través de la vida, porque la vida es así, es un tobogán completo. Tú tienes momentos muy buenos como tienes momentos regulares y momentos malos. La vida te golpea y tú tienes que estar preparado. El problema cuando uno es joven es que no está preparado, porque es muy inestable, es como muy, digamos, inocente, y en otros casos es muy tonto y se deja comer cuento de los amigos o se deja llevar por las circunstancias y eso es grave en la vida del ser humano. El problema es ese, cuando tú eres joven tienes mucha fuerza, tienes mucha energía, pero resulta que la desperdicias en cosas banales que no sirven para nada y que no te hacen crecer, crecer en el sentido espiritual, porque pues ya si llegaste a los 18 ya no creces más, ¿no? Que yo sepa. Dicen que hasta los 21, pero digamos físicamente el cuerpo ya no crece más. El problema es, repito, que uno es muy infantil todavía, muy como inocente, como que no entiende cómo funcionan las cosas. Y yo digo una cosa respecto a eso, que si tú comprendes cómo funciona el cuerpo humano, por ejemplo, en el caso propio tuyo, vas a poder entender que ciertas comidas, alimentos o bebidas te sientan mal, por ejemplo. A unas personas les sienta mal, a otras no. Entonces es muy difícil que una persona le diga a uno, le dé consejos sobre su experiencia, en el caso de los alimentos, cuando tu cuerpo es muy distinto al del vecino o al de tu amigo del colegio, ¿ves? O de la universidad o compañero de trabajo. Todo eso lo va moldeando a uno. Todos esos errores y todas esas metidas de pata lo va moldeando porque tú eres el resultado de todo eso. Por ejemplo, yo tengo 67 y yo soy el resultado en este momento de todo lo que me ha pasado en la vida, que no me ha atropellado tan fuertemente, aunque sí he tenido caídas, como decía antes, pero las he sorteado de manera eficiente, no lo mejor, pero sí eficientemente, ¿no? Entonces es el mensaje de hoy, no comerle tanto cuento a los demás, a los tales amigos, entre muchas comillas, que muchas veces son los primeros en que te clavan el cuchillo. No contar las cosas cuando tienes un proyecto, no lo cuentes a nadie, ni a la almohada, no le cuentes los proyectos a nadie porque normalmente esos proyectos, si tú los divulgas, pues te los quitan. Y a mí me pasó un proyecto de inglés que teníamos con en ese momento mi esposa que sabía inglés perfectamente. Íbamos a poner el tema de los cursos de inglés y ella le contó a una amiga y resulta que esa amiga le contó a un amigo y el amigo fue el que puso el negocio. Cuando nosotros fuimos a montar el negocio, ya lo habían puesto y está todavía en el mercado. Entonces, imagínate, se llama English, exactamente ese. Ese negocio lo pusieron ellos, creo que son venezolanos, y resulta que eso no era original. Pero bueno, si eso le pasa a Shakira también con los temas y con mucho autor que hay por ahí que le resulta que aparece el tema en otra canción y resulta que, bueno, ahí vienen los derechos de autor y todo eso. En el caso de las, digamos, ideas que tú tengas, tenlas muy cerradas allá con clave, porque si tú las divulgas, repito, te las pueden quitar. Entonces,
Fíjense ustedes que entre más temprano empiece uno a ser menos pendejo, le va a ir mejor en la vida. Porque la vida, como decía la abuelita, en la vida las ocasiones son calvas. Quiere decir que son muy pocas las ocasiones que tú tienes para triunfar, para salir adelante, y hay que pegarle como en béisbol, darle duro con el bate para que salga del estadio, que la botes fuera del estadio. Eso suena muy rico cuando uno pega pleno a la pelota, ¿no? Eso suena durísimo, que sabe uno que le dio con todo el alma y va a salir del estadio. Entonces, home run. Y si hay bases llenas, pues te llenas. Otro caso muy lamentable es el de los politiqueros, por ejemplo, en Colombia, que uno ve unas personas que no tienen preparación muchas veces, o sí la tienen, pero son unos zampones, y yo no sé por qué la gente vota por ellos. Poco de gente que no sirve para nada absolutamente, porque el servidor público, eso lo dice todo. Un senador o un representante de la Cámara es un servidor público. Y tú los ves allá, sabroso, allá en el Senado y en la Cámara, hasta durmiendo, en las sesiones, durmiendo o tragando, ¿no? Tragando como marranos, y no hacen nada por el país, solo criticar al presidente, criticar a todo el mundo. Si el presidente tiene una buena idea, entonces lo critican, y si tiene malas ideas, sí, pero les pasan mermelada, las aprueban en el actual gobierno, me refiero. Todavía estamos en el 24 de julio, ¿no? El 7 de agosto asume Abelardo del Espriella y ya lo tienen lleno de críticas, lleno de cosas que no le van a aprobar. Hicieron mangualas que uno no se imaginaba nunca, del cerdo demográfico, es que llama, algo así, y del pacto satánico. Hicieron a mangualas para no dejar gobernar al presidente. Entonces eso es lo más cochino que hay en el mundo. El Senado dice que los honorables senadores y los honorables representantes de la Cámara, habrá dos o tres que son honorables, de resto son una manada de... Entonces, estamos fritos en Colombia con ese DNA o ADN. Eso es algo que heredamos de españoles, indios y negros. Esa mezcla de razas y toda esa cosa es gente tramposa, la mayoría, gente que no sirve para gobernar, que no sirve mucho menos para legislar, porque son corruptos. La mayoría son gente corrompida, corrupta, que no hace sino recibir dádivas por debajo de la mesa y coimas de contratos para poder, digamos, vivir tranquilos ellos, ¿no? Ellos, porque el pueblo vive miserable pagándole los impuestos a esos miserables para mantenerlos. Semejantes sueldazos, más de 50 millones mensuales de pesos, y un sueldo mínimo no llega a 2 millones casi. Entonces, ¿cómo creen ustedes que no va a haber diferencias ahí? Y la gente vive resentida porque esos tipos lo único que hacen, y viejas también, y además de eso feos y feas, poco de monstruos allá metidos, que parece es un bar de Star Wars. El Congreso de la República de Colombia da pena, poco de pelucines y de noruegos, noruegos en el sentido mexicano de los del barrio, ¿no? Poco de gentuza ahí, mantecos, metidos allá ganando, sabrosos, 50 millones, y con viáticos, escoltas, carros blindados, viajes, comisiones, se van a comisiones, se van a viajar, todo por cuenta del erario público. Y en el caso del gobierno actual, que no ha terminado, repito, con el circo que tenían montado el payaso mayor y los otros payasos ladrones, nos dejaron pero en los rines. Entonces hay gente de mi generación que me da pena, de los baby boomers, como dicen, que son una basura también. Hay gente mala en todas las generaciones, pero nos ganamos 4 años de perdición desde 2022 hasta 2026 con este gobierno de payasos y de ladrones, precisamente porque es gente que no tiene valores, les importa su bolsillo. Robe que robe, mi hermanito, como decían antes, el serrucho para los contratos y para todo eso, y gane, y hacen como las moscas. Usted los ve haciendo así como las moscas cuando se sientan por ahí a descansar, que se mueven así y se refriegan las manos. Eso no es sano para un país. Y Colombia se atrasó y vive atrasada en el contexto internacional por esta manada de zánganos, porque ahora hicieron que es que una colmena, pero de zánganos o de avispas, que no hacen sino picar y
robar. Eso es muy lamentable en un país como Colombia, que podría ser una potencia mundial. Tenemos dos mares, tenemos hidrología rica, ríos por todos lados, vertientes por todos lados. Tenemos Amazonía, tenemos los llanos orientales, tenemos la zona andina muy rica también en todo. Los pisos termales abundantes desde el nivel del mar hasta páramos y nevados. Y no salimos adelante. ¿Por qué será? Por toda esta parranda de surripandos y de la recua de ladrones que nos tiene azotados hace más de 200 años. 216 años bajo gobiernos familiares que se heredan inclusive. Si ustedes miran, hay mucho pariente del general Obando, de Tomás Cipriano Mosquera, del general Santander, todavía metidos en el gobierno. Los Santos, la familia Samper y un poco de zánganos que han vivido del erario público toda la vida y de todas las triquiñuelas que hacen para hacerse contratos, ganarse cosas y dádivas y coimas, y ese es Colombia. Entonces eso va a cambiar desde el 7 de agosto por lo menos en una parte. Y ya no tenemos esos politiqueros metidos de ministros ni metidos en altos cargos para subir a sus roscas y seguir en las mangualas politiqueras que han hundido al país. Entonces, ojalá el 7 de agosto dejen subir a Abelardo del Espriella a ver si cambiamos un poco por lo menos el panorama del país y la visión, porque José Manuel Restrepo Abondano también es un excelente vicepresidente en la parte económica, y los ministros que ha nombrado Abelardo del Espriella no son de las roscas, son los nadie, como dice él, y como los de siempre no quedaron en el gobierno, entonces están resentidos y no van a dejar, entre muchas comillas, gobernar al presidente de la República. Esto es una surripanda de politiqueros baratos y de indiamenta manteca que no hace sino robe y robe y robe. Ustedes miran un honorable representante de la Cámara y normalmente tiene más pinta un moco pegado en una bandeja o en la corbata de alguien que un tipo de esos. Ni siquiera tienen pinta. Muchos no tienen ni educación. Hay uno por ahí que no tiene ni bachillerato y es representante o senador, no me acuerdo en este momento, porque como se andan turnando ahí entre todos, entonces esas mangualas tienen que acabarse en Colombia, o si no, vamos a perder el norte del país completamente y nos vamos a confirmar otra vez que esas mangualas políticas se turnan simplemente el gobierno para robar uno, después robar el otro, y cuando llega alguien que no es de esa rosca, entonces no les gusta. Eso tiene que acabar. Y Colombia tiene que crear un partido de derecha fuerte, porque no existe. Aquí todos son solapados, socialistas solapados, y es que demócratas, socialdemócratas, y el socialdemócrata simplemente es un comunista disfrazado metido en el closet o un socialista metido en el closet. Y cuando salen del closet es que uno ve estas mangualas entre pacto satánico y cerdo demográfico. Entonces se acabó esta vaina. Ya no más politiquería barata. Ya tenemos que salir de esta olla y unidos el escudo de las Américas, del presidente Trump, y todo el apoyo de los Estados Unidos, tenemos que volvernos potencia. Y hay que aprovechar este cuarto de hora. Señoras y señores, estamos frente a la patria milagro. ¿Y quién es la patria milagro? Tú y yo y todos los demás. Todos tus vecinos, todos tus amigos, toda tu familia, esa es la patria milagro. No los senadores ni los representantes de la Cámara. Ellos no son la patria milagro, son la desgracia de Colombia. No todos, pero casi todos. Muchas gracias y espero no haberlos defraudado con mis palabras. Chao, chao. Suerte para todos, éxitos 2026, y estos 4 años hay que aprovecharlos. Que Colombia surja y se vuelva la patria milagro que ha prometido el presidente Abelardo de la Espriella.